Bendiciones, mis queridos hermanos. Nuevamente es un placer poder estar con ustedes, compartir la palabra del Señor y animarnos unos a otros para seguir adelante, ¿verdad? Recordemos, hermanos, que lo único que nos puede dar fortaleza en medio de cualquier situación, cualquier circunstancia, pues es la palabra del Señor, ¿verdad? Y sus promesas. Debemos también estar conscientes de que esta situación se está agravando, esto por lo que estamos viviendo, y no vemos un indicio de que esto vaya a mejorar. Ah, no tenemos aún la esperanza de poder reunirnos como iglesia. No vamos a regresar en 1 o 2 o 3 semanas. Esto se va a tardar. Pero déjeme decirle que lo mejor de esto, hermanos, es que en primer lugar, pues tenemos al Señor de nuestra parte, ¿verdad? Él dice que está siempre con nosotros, ¿verdad? También tenemos su palabra que nos consuela, nos exhorta, nos tenemos los unos a los otros para alentarnos y motivarnos. También podemos apoyarnos los unos a los otros, ¿verdad? Para estar en oración, ¿verdad? Como hermanos en la fe, como iglesia. Y pues esto, hermanos, es la hermosa familia, ¿verdad? La cual el Señor nos ha hecho parte, ¿verdad? La familia de Dios. Así que, hermanos, no estamos solos y como familia en la fe, ¿verdad? Debemos unir nuestras fuerzas y considerarnos unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, como dice el escritor de Hebreos. Entonces, otra cosa, hermanos, que también debemos considerar es que debemos ser realistas, ¿verdad? Y vemos que no solo el exterior allá está teniendo sus estadísticas, sino también la iglesia, ¿verdad? Está pasando por situaciones bien complicadas, bien críticas, ¿verdad? Tenemos si vamos a hacer un recuento, ¿verdad? De lo que ha estado sucediendo, tanto fuera como dentro de la iglesia, pues hay hermanos que ya han partido a la presencia del Señor debido a este problema también, ¿verdad? Y otros por muerte natural tal vez, pero estamos enfrentando situaciones críticas, ¿verdad? Tenemos la partida de nuestro hermano Eleodoro Coronado, en la partida de nuestro hermano Pablo Pérez, Andrés Navarro, nuestro hermano Norberto Montoya, hermanos que han estado con problemas de ese tipo también, ¿verdad? Nuestra hermana Ramona Negrete, está el esposo de nuestra hermana Reina también aquí en Mexicali, ¿verdad? Que está muy delicado, muy grave. Bueno, pues pensemos, hermanos, en esas situaciones. También el hermano Abraham Pérez, ¿verdad? Que estuvo muy delicado también. Nuestra hermana Lili, ¿verdad? Que está con su mano quebrada. La hermana Adelina Razo, acá en Colonia Juárez, también que está con complicaciones en su salud, ¿verdad? Entonces, pues estemos orando, hermanos, para que el Señor nos dé fortaleza, ¿verdad? En todo esto, como familia, ¿verdad? Como pueblo de Dios. Y también, hermanos, queremos darles una palabra de ánimo, ¿verdad? A los padres de familia, sabemos que, pues, este es su día y eh, pues, gracias al Señor, ¿verdad? Porque podemos tener una familia y usted puede ser la cabeza, ¿verdad? De su hogar también. Pues que el Señor, hermano, les bendiga a todos aquellos que son padres, ¿verdad? Los varones. Que el Señor les bendiga y les guarde grandemente, hermanos. Y si van a tener alguna comida con su familia y con su esposa, con sus hijos, pues qué bueno, ¿verdad? Tengan cuidado y todo esto, ¿verdad? Y que el Señor les fortalezca, hermanos, y les lleve adelante. Muy bien, entonces, hermanos, con toda esta introducción y una vez más decirles, ¿verdad? Que estamos contentos de estar con ustedes a través de este medio. Vamos a ir a nuestro texto del día de hoy, que es Apocalipsis capítulo 3, versículo 18 al 22. Y pues le pido que tenga su Biblia, hermanos, ahí, ¿verdad? Preparémonos para estar este tiempo reflexionando en la palabra del Señor. Dice la palabra, hermanos, Apocalipsis 3, versículo 18 al 22. Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, dice, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, dice, y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Vamos a orar.
Señor y buen Dios, te damos gracias en este momento por ese tiempo, Padre, que nos das. Bendice, Señor, el tiempo que vamos a estar reflexionando en tu palabra. Háblanos a través de ella, Señor, por tu espíritu. Aplícala a nuestros corazones, Señor. Bendice también, Señor, a todo padre de familia, Señor, que tú seas dándoles fuerzas y ánimo para seguir adelante, Señor, en sus hogares, con sus matrimonios, con sus hijos. Padre, nos ponemos pues en tus manos, te lo pedimos todo en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien. El día domingo, el domingo pasado, estuvimos viendo cuál era la condición de la iglesia en la Odisea y veíamos que era una iglesia que tenía serios problemas o estaba en serios problemas espirituales. Veíamos que era una iglesia que estaba confiando más en lo que ellos tenían, en sus posesiones, en su fama, en su prestigio, ¿verdad? Y vemos también cómo el Señor los llama o los llamó desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Era una iglesia que vivía proclamando lo que ellos eran, ¿verdad? Mencionábamos que esta iglesia había caído en la autopromoción, ¿verdad? En la autosuficiencia y en el autoengaño. Pero concluíamos el domingo pasado, ¿verdad? De que aún había esperanzas para esta congregación, aún había esperanzas, ¿verdad? Para la iglesia en la Odisea. Y fíjese cómo el Señor los llama al arrepentimiento, dice el versículo 18 y 20. Dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y él conmigo. Bueno, hermanos, que el Señor bendiga su palabra, ¿verdad? Este día en nuestros corazones. Lo primero que empieza diciendo el Señor aquí a la iglesia en la Odisea, y vamos a ver que eso tiene también implicaciones o aplicaciones para nosotros hoy en día. Dice aquí, te aconsejo que de mí compres, ¿verdad? Te aconsejo que de mí compres. Y aquí el Señor Jesucristo está señalando la gran necesidad que tenía esta iglesia de hacer de Cristo su gran tesoro. Esta iglesia necesitaba, hermanos, el corazón del Evangelio, que es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Eh, Hermanos, una iglesia que se ha vuelto orgullosa, autosuficiente y que se alaba a sí misma, necesita de manera urgente, ¿sí? Reconocer su pecado, humillarse delante del Señor y arrepentirse. Sabemos que el Señor, algo que el Señor siempre aconseja y que Él no puede resistir, es precisamente la arrogancia, la soberbia, el orgullo. Y Él dice en Primera de Pedro capítulo 5, ¿verdad? Está dando este consejo y está recordándonos. Dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, ¿verdad? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El profeta Isaías, hablando también al pueblo de Israel, que estaban en la misma condición que la iglesia de la Odisea, les dice en el capítulo 55, versículo primero, a todos los sedientos, venid a mí, ¿sí? Venid a las aguas, perdón, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Dice, oídme atentamente y vivirá y comed el bien. Dice, y se deleitará vuestra alma con grosura. Hermanos, la implicación aquí es que aquí aquellos que se creen autosuficientes deben venir ante el Señor con una actitud de pobres y miserables para poder obtener los tesoros verdaderos que solo se encuentran en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando el Señor les dice, tienen que venir a mí, ¿verdad? En mí es donde se encuentran el verdadero tesoro, ¿verdad? La sabiduría, el conocimiento, eso es lo que ustedes necesitan, ¿verdad? Volver a retomar. Dice aquí mismo en la carta a los Colosenses, el apóstol Pablo
habla precisamente de esto que estoy mencionando, ¿verdad? Que en Cristo están escondidos los tesoros de la sabiduría, del conocimiento. Y dice el apóstol Pablo, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, dice, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. De igual manera, para poder ser salvos, necesitamos asumir el papel de un mendigo espiritual que necesita la ayuda de Dios para poder tener la vida eterna y el perdón de los pecados, ¿verdad? Para poder nosotros ser salvos, un día nosotros asumimos esa condición, ¿verdad? Reconocimos nuestra miseria espiritual y fuimos ante el Señor, ¿verdad? Para obtener la vida eterna y el perdón de nuestros pecados, ¿sí? Y agarrar o entender o conocer que en Cristo es donde están escondidos esos tesoros que el Señor dice, vengan y compren de mí, ¿verdad? Yo les puedo dar esto. Eso es lo que tiene, hermanos, realmente más valor delante del Señor. Dice la otra parte del versículo, el texto dice, el oro refinado en fuego, para que de mí compres oro refinado en fuego. Y esto, hermanos, puede ser una alusión a la fe del creyente, la cual es purificada a través del dolor y de las pruebas. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, dice, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada, dice, en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ahora, vemos que la iglesia en la Odisea no había experimentado ningún tipo de persecución, no tenían ahí maestros falsos, ¿verdad? No estaban luchando con el área de la doctrina, no se mira que ellos tenían ningún tipo de luchas de ese tipo, ni persecuciones, como las otras iglesias de su entorno, ¿verdad? Y eso también contribuyó a que ellos tuvieran una vida cristiana relajada, ¿sí? Ahora debemos entender que una fe verdadera se purifica con las pruebas, ¿verdad? Esta fe no se va a conseguir con dinero, ¿verdad? Sino en oración y una humilde confesión de arrepentimiento genuino delante del Señor, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo es que ahorita nosotros estamos siendo fortalecidos en nuestra fe, ¿verdad? En este tiempo en que estamos aislados, que estamos viviendo un sinfín de situaciones, ¿verdad? Que estamos atribulados, que estamos acongojados. Bueno, estamos creciendo, ¿verdad? En la fe, estamos madurando en la fe. De alguna manera estamos dependiendo mucho más del Señor, ¿verdad? Que si estuviéramos de una manera natural, ¿verdad? Pero ahorita es cuando tu fe, hermano, se tiene que fortalecer, ¿verdad? En el Señor. Y todo eso es a través de las pruebas, del dolor, ¿verdad? Que tú vas a madurar en la fe. El apóstol Pedro decía, vuestra fe que es sometida, dice, que es mucho más preciosa que el oro, ¿verdad? Es sometida, ¿verdad? Atraviesa por fuego. Y es cuando nosotros podemos conocer más del Señor, ¿verdad? Asirnos más de sus promesas. Muy bien. Y luego dice, para que seas rico, para que seas rico. La iglesia en la Odisea, al igual que nosotros, fíjese bien lo que le voy a decir, hermanos, debía y debemos entender que el verdadero tesoro del creyente no es el dinero ni la alabanza, el aplauso de la gente, el reconocimiento de la gente, algún don espiritual, ¿verdad? Que tengamos, alguna posición dentro de la iglesia o tal vez algún éxito profesional, ¿verdad? Sino el poder deleitarse en la comunión íntima con Cristo, ¿verdad? Esa es la verdadera riqueza para el creyente, ¿verdad? Para el Hijo de Dios. Poder tener esa intimidad, esa comunión con el Padre y con el Hijo, ¿verdad? Con el Señor Jesucristo. El Salmo 25:14 es un texto muy precioso, ¿verdad? Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Dice, y a ellos hará conocer su pacto. Y el apóstol Juan dice, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión, ¿verdad? Dice, nuestra comunión es verdaderamente, dice el texto,
verdaderamente es con el Hijo, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Dice el 1:3 de Primera de Juan. Lo que hemos visto y oído os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión, dice, verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, podemos nosotros disfrutar, ¿verdad?, de esa comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Disfrutar de esa riqueza, ¿verdad?, espiritual, de esa comunión espiritual con ellos. Y eso es a lo que hemos sido llamados. Y eso es lo que el Señor está diciendo a la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Pues ustedes pueden ser ricos cuando realmente experimenten, ¿verdad?, esa comunión íntima con Dios, con el Padre, con el Hijo, ¿verdad? Eso es lo que ustedes están necesitando. Como decía hace un momento, ellos necesitaban el corazón del Evangelio en la iglesia, ¿verdad?, que es nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, vestiduras blancas para vestirte, vestiduras blancas para vestirte. Las vestiduras blancas, perdón, representan la justicia de Cristo imputada al creyente. Es a través de esa justicia que somos aceptos delante de Dios, ¿sí? E Isaías, ¿verdad?, hablando de esas vestiduras de justicia, ¿verdad?, hablando de esa cubierta que Dios pone sobre los creyentes, dice Isaías, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Fíjese qué precioso, hermano, dice, me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con joyas. Y luego el apóstol Pablo también sustentando esto, ¿verdad? De esta justicia, de esta vestimenta que Dios ha dado al creyente. Dice Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, dice, de Cristo estáis revestidos, ¿sí? Los cristianos de la Odisea, Dios los veía y ellos estaban espiritualmente desnudos, ¿verdad? Porque sus pecados eran notorios ante el Señor, ¿sí? Sus pecados eran notorios ante el Señor. Las vestiduras de la iglesia se habían manchado, ¿sí?, con el pecado de su autopromoción, de su autosuficiencia y el autoengaño, ¿verdad?, que estaba en ellos. Pero el Señor Jesucristo les dice que Él ha provisto de vestiduras de justicia para que ellos puedan cubrir su pecado. Dice el texto, unge tus ojos con colirio para que veas. Aunque se jactaban, ya mencionábamos la vez anterior, ¿verdad? Ellos se jactaban de tener el mercado del colirio, ¿sí? Para ayudar en problemas de la vista, ¿verdad? Las personas. Irónicamente, ni con todo el colirio que tuviera la ciudad aquí en la Odisea, se podría ayudar a la iglesia para que pudieran ver su pecado. Ellos no podían ver, podían ayudar a otros a mirar físicamente, ¿verdad? Pero ellos no podían ver su condición espiritual, cómo estaban delante del Señor. Y una cosa que vemos también aquí, hermanos, es que los seres humanos tenemos la facilidad de poder ver los errores, las faltas en las demás personas, ¿sí? Pero difícilmente vamos a reconocer nuestros propios errores. Eso era lo que estaba sucediendo, ¿no?, con la iglesia. Los creyentes de la iglesia en la Odisea tenían sus corazones endurecidos y cegados a la realidad espiritual en que se encontraban. Hermanos, no hay peor situación para un creyente que aquel que no quiere ver su verdadera condición. Hebreos capítulo 3, versículo 12 y 13 da una exhortación al respecto. Dice el escritor de Hebreos, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Dice, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. ¿Sí? Muy importante, ¿verdad? Dice, yo reprendo y castigo, dice, a todos los que amo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Pues estas palabras son fuertes, son palabras duras para la iglesia, ¿verdad? Son muy fuertes, muy duras, pero no son palabras de cualquier persona. Son palabras del Señor de la iglesia.
Eso es algo que tenemos que entender, hermanos. Son palabras del Señor de la iglesia, ¿verdad? Que ama a la iglesia, que dio su vida por la iglesia, ¿verdad? Por eso la reprende de esta manera. Son palabras duras, pero es una verdad que la iglesia necesitaba oír y que nosotros necesitamos oír también. Ahorita existe mucho el pensamiento de que Dios es bueno, Dios es amor, Dios no castiga, ¿verdad? Y tenemos a un Dios como un Dios tolerante, un Dios que deja pasar por alto muchas cosas, pero ¿sabe qué, hermano? Una cosa que vemos aquí y estamos bien seguros, estamos 100% seguros que esta es una carta dirigida a creyentes, a hijos de Dios, ¿verdad? Que tienen que arrepentirse. Cuando él habla de reprensión, cuando Dios habla de reprensión, está hablando de disciplina, ¿verdad? De que va a tener un trato duro con la iglesia, ¿sí? Tanto con la iglesia de la Odisea como en la iglesia actual, con nosotros mismos, ¿verdad? Él va, si es necesario, va a tener que aplicar disciplina. Aunque le digo, como muchas veces se estaba diciendo que Dios no va a actuar de esta manera, ¿verdad? Dios es bueno y va a pasar por alto las faltas. No, Dios disciplina a su iglesia, disciplina a los individuos. Y Él está hablando aquí, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Si usted es hijo de Dios, si yo soy hijo de Dios y si necesito disciplina, el Señor va a ejercer disciplina sobre usted y sobre mí. Y le estaba diciendo a la iglesia de la Odisea que eso iba a hacer con ellos. Dice en Hebreos 12, 5 y 6, dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor dice, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Sí? Ahora la disciplina aplicada por el Señor tiene el propósito de traer paz, pureza y santidad para su iglesia. Con ese fin, el Señor, hermanos, aplica disciplina a la iglesia y ayuda, ¿verdad? Trae paz, trae pureza y santidad para su iglesia. Dice el capítulo 12 de Hebreos, versículo 11, es verdad, dice que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Y a quién le gusta la disciplina? Bueno, pues no nos gusta mucho, ¿verdad? La disciplina, pero dice el apóstol aquí que no es causa de gozo, ¿verdad? Sino de tristeza. Pero dice que después da paz a todo aquel que ha sido ejercitado en ella, ¿sí? Y nos damos cuenta también, hermanos, una cosa muy importante. Tanto la iglesia de la Odisea como nosotros actualmente, nos damos cuenta que la iglesia no puede jugar con fuego sin quemarse. No puede estar jugando a la religión, no puede estar jugando al cristianismo, ¿sí? El Señor se lo toma muy, muy en serio, ¿verdad? Y fíjese cómo el Señor la llama a su reprensión y lo hace. ¿Por qué lo hace el Señor? Porque la ama, ¿verdad? Porque la ama. Así como el padre, ¿verdad? Cuando disciplina a su hijo, ¿por qué lo disciplina? Pues porque lo ama, ¿sí? Dice otro texto en cuanto a reprensión, en cuanto a disciplina y cómo el Señor está llamando a que se vuelva o nos volvamos a su reprensión. Dice Proverbios 1:23, volveos a mi reprensión. He aquí, dice, yo derramaré de mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Pero fíjese una vez más el Señor, lo enfático, ¿verdad? Que vemos esto, dice, vuélvanse a mi reprensión. El Señor está hablando, ¿verdad? De que Él va a tener un trato, ¿verdad? Con el pueblo de Israel, con su iglesia, con sus hijos, y el Señor llama a un arrepentimiento, ¿sí? Dice, sé pues, dice, celoso y arrepiéntete. Dice el texto, sé pues celoso y arrepiéntete. Lo que el Señor le está diciendo a la iglesia es, muestra celo por tu esposo. Muestra celo por tu esposo. Hermanos, ¿quién es el esposo de la iglesia? ¿O quién va a ser el esposo de la iglesia? El Señor Jesucristo. ¿Quién es el novio de la iglesia? El Señor Jesucristo. ¿Quién murió por la iglesia? El Señor Jesucristo. Pero Él dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Y Él es una manera de decir, muestra celo por tu esposo. ¿Sí? Te has enamorado de otros.
¿Tienes ídolos invadiendo tu corazón? ¿Verdad? La autopromoción, la autosuficiencia, el autoengaño, ¿verdad? Son los que te han apartado de mí. Te has olvidado de mí, ¿verdad? Me has hecho a un lado, ¿sí? Y luego dice, arrepiéntete, ¿sí? Arrepiéntete. Es como si el Señor le dijera, vuélvete a los brazos. Mire qué hermoso, ¿verdad? Cuando el Señor dice, vuélvete a los brazos de tu esposo, urgentemente, completamente, no a medias, pero ya tienes que hacerlo, ¿verdad? Es lo que le está diciendo a la iglesia en la Odisea. Y también, hermano, le dice a la iglesia actual, ¿verdad? El Señor le dice, arrepiéntete, vuélvete a los brazos de tu amado, de tu esposo, pero tienes que hacerlo ya, ¿verdad? Es algo urgente, ¿no? Mencionábamos en la otra ocasión que cuando el apóstol Juan escribió Apocalipsis y escribió esta carta, la iglesia tendría aproximadamente 38 años de haber sido formada. Esto significa que ya estaba en la segunda o tercera generación de creyentes. Tal vez la primera generación fue humilde, ¿sí? Con actitud de ser una iglesia misionera, involucrada en diversos ministerios. Tal vez fue una iglesia misericordiosa. Y vamos a la segunda generación, ¿verdad? Tal vez la segunda generación ya la estamos viendo que se volvió fría, se volvió materialista y liberal también. ¿Y sabe qué, hermano? Perdón. ¿Sabe qué? La verdad es que al estar leyendo, pensé en esto, ¿verdad? Cuando estaba leyendo todo el contexto, ¿verdad? De esta iglesia y todo esto que ya les he mencionado, y estaba pensando en esto, y sabe qué, hermano, me hizo temblar esto que estaba leyendo, esto que estoy mencionando. ¿Y sabe qué? Y nos debe hacer temblar. ¿Por qué nos debe hacer temblar? Bueno, ¿por qué debemos de pensar así? Decir, ay, hermano, qué drástico, ¿no? Pero es una realidad, hermanos. Mire lo que yo estaba pensando y también la pregunta que le voy a hacer a usted, o que nos debemos de hacer. Hermanos, ¿cuánto tiempo tenemos como iglesia? ¿Cuánto tiempo tenemos como iglesia? ¿Cuántos años tiene Pajiel? ¿Cuántos años, hermanos, tenemos, verdad, como iglesia? ¿En qué generación estamos? ¿Estamos corriendo el riesgo de volvernos tibios? ¿Cuál es la posición o la actitud actual de la iglesia? Eso, hermanos, eso fue lo que me llevó a estremecer, ¿verdad? A pensar en esto, ¿sí? A pesar de su tibieza, el Señor la vuelve a llamar a que tenga comunión con Él, ¿verdad? Ahora, cuando ellos leyeron estos versículos en la Odisea, ¿verdad? Ellos tuvieron que tomar o hacer una elección, ¿sí? Igualmente, nosotros tenemos que hacer o tomar una elección o tomar una decisión, ¿sí? ¿Te vas a conformar a vivir con las migajas de una vida cristiana tibia, inactiva, sin compromiso, sin dedicación, sintiéndote o sintiéndonos autosuficientes? ¿O vamos a confesar nuestro pecado y nos vamos a sentar en la mesa con el Señor para volver a tener comunión íntima con Él? Y otra vez volver a disfrutar plenamente, ¿verdad?, de las delicias que hay en su presencia, porque eso es lo que dice el Salmo 16:11, ¿verdad? Delicias hay a tu diestra para siempre, ¿sí? Eso dice el Salmo 16:11. Dice el versículo 20, he aquí, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Muchas de las veces aplicamos o usamos este texto para evangelizar, ¿verdad? Yo sé que usted lo ha hecho, ¿verdad? Incluso yo lo he hecho, muchas veces lo hemos hecho, pero nos damos cuenta, ¿verdad? Al estar estudiando las iglesias aquí en Apocalipsis y principalmente la iglesia en la Odisea,
que se encuentra este texto, Apocalipsis 3:20, vemos que la realidad es que el texto está hablando, pero no de evangelismo, ¿sí? Sino del autor del evangelio que está confrontando a una iglesia que lo había dejado fuera de sus planes, de sus propósitos y de su vida, ¿sí? La iglesia en la Odisea necesitaba ser quebrantada, ¿verdad? Y el quebrantamiento la llevaría a reconocer su altivez, su soberbia de espíritu, altivez de espíritu, en el cual se encontraban sumergidos, ¿sí? Proverbios capítulo 16, versículo 18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Hermanos, creo sinceramente en mi corazón, ¿verdad? Que de igual forma Dios está tratando con su iglesia en este tiempo, ¿sí? Dios está tratando, hermanos, también con su iglesia. ¿Cómo necesitamos, hermanos, ser quebrantados, ¿verdad? Como iglesia. La iglesia de Cristo necesita ser quebrantada, ¿sí? ¿Cómo nos está hablando el Señor, ¿verdad? Como iglesia y también individualmente, ¿sí? Eso es lo que miramos en estos tiempos, ¿verdad? Esta necesidad, hermanos, que hay en la iglesia de tener que ser quebrantados por el Señor. Y esto es lo que está sucediendo y creo, le dije hace un momento, sinceramente en mi corazón, que Dios es lo que está haciendo con su iglesia, ¿sí? Vemos mucho, ¿y por qué decimos esto? Que la iglesia necesita este trato de parte del Señor, estas palabras fuertes, duras, esta disciplina de parte del Señor. Hermanos, vemos mucho egocentrismo, hermanos, en el cristianismo actual, ¿sí? Mucho alarde de lo que hacemos, mucho hablar de nosotros y poco de lo que Cristo hizo en nosotros y quiere hacer a través de nosotros, ¿verdad? Eso es lo que se mira. Vemos al hombre, ¿verdad? Vitoreándose a sí mismo, exaltándose a sí mismo, mostrándose como el más importante y dejando a Cristo relegado, ¿verdad? A un término secundario por allá, ¿sí? Hermanos, una vez más debemos recordar, ¿verdad? Es algo que siempre me gusta hacer énfasis, de que el único que debe ser exaltado, que debe ser reconocido, que debe ser reverenciado, es nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo, no el hombre, ¿sí? Volviendo a nuestro texto, dice, estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, ¿sí? No sé, pero hemos escuchado tantos comentarios acerca de este versículo también, acerca de esta expresión de que el Señor ahí está afuera y que es un caballero y que no va a entrar forzadamente y que tú necesitas abrirle tu corazón. Y hay muchas cosas que se dicen, ¿verdad? Al respecto de esta frase del Señor, estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz. Pero hermanos, el texto nos habla de algo sorprendente. No sé si usted se pone a observarlo, a examinarlo, ¿verdad? El texto nos habla de algo inusual, de algo fuera de lo común. Es como cuando leemos en 2 Corintios 5:20 que dice el apóstol Pablo, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Yo siempre me preguntaba cómo es que Dios está rogando al hombre, ¿verdad? Que se reconcilie con él. Bueno, el apóstol Pablo dice, es como si Dios rogara por medio de nosotros que reconciliáramos con él. O sea, no puede concebir nuestra mente algo del Dios soberano, del Todopoderoso, que Él esté rogándole a viles pecadores como nosotros que nos reconciliemos con Él. Pero, ¿por qué lo está haciendo el Señor? Mire, vemos aquí el Señor dice, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿verdad? Eh, Vemos el creador de todas las cosas, el soberano de los reyes de la tierra, el soberano de los cielos, ¿verdad? De la tierra, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor aquí? ¿Qué es lo que está haciendo, hermanos? Cuando usted ve esa imagen del Señor Jesucristo, ¿cómo se lo imagina Él? ¿Cómo lo visualiza el Señor Jesucristo? Bueno,
Hermanos, Él está solicitando a la iglesia poder entrar para ayudarles en su necesidad. ¿Sí? Sabemos que el Señor no desprecia un corazón contrito y humillado. El Señor sabe, hermanos, y sabía que si la iglesia de la Odisea tenía un corazón contrito y humillado, el Señor no la iba a rechazar, ¿verdad? Si ellos oían esa voz de Él y abrían esa puerta, le permitían entrar a sus vidas, ¿verdad? El Señor, al ver un corazón así de esa manera, contrito y humillado, no lo iba a despreciar. El Señor les iba a aceptar nuevamente. Por eso dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Cuando vemos este cuadro de nuestro Salvador tocando ahí, ¿verdad? Llamando a esta iglesia endurecida, esta iglesia alejada, esta iglesia que estaba pensando en sí misma, que estaba autoengañada, que se sentían autosuficientes. Y vemos las manos que están tocando a la puerta, ¿verdad? Son las manos que fueron traspasadas, heridas por los clavos y por nuestros pecados. Mire qué maravilloso, hermano, de nuestro Salvador, hablándole a esta iglesia y hablándonos también a nosotros en ese tiempo, ¿verdad? Él quiere tener comunión nuevamente con su amada iglesia, ¿sí? Porque Él ama a su iglesia. Dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿sí? Él quiere tener una relación de calidad, de amor, de afecto, de empatía con su iglesia. Vemos que Él hace el llamado, pero lo hace de una manera, mire, esto es bien hermoso también, ¿verdad? Lo hace de una manera personal. El llamado lo hace de una manera personal. Este llamado es para la iglesia en la Odisea, pero es un llamado a cada individuo, a cada persona. Así como también ahorita le hace el llamado a cada uno de nosotros, ¿verdad? Dependiendo de nuestra condición, cómo está delante de Él. ¿Verdad? El Señor está haciendo este llamado de una manera personal. Dice, si alguno, ¿verdad? Oye mi voz. Y la pregunta que, para concluir en esta tarde, hermanos, para nosotros es, para usted y para mí, ¿ha escuchado la voz del Señor en este día? Si la hemos escuchado, pues gloria a Dios, ¿verdad? Él nos está llamando a tener esa comunión e intimidad espiritual con Él. Vamos a estar orando, hermanos, en este momento, dándole gracias al Señor. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias en este día por tu bendita palabra. Gracias porque tú conoces la necesidad de tu iglesia, porque tú eres el Señor de la iglesia, tú amas a la iglesia, tú diste la vida por tu iglesia. Y tienes todo el derecho y la autoridad de hablar fuerte a tu iglesia, sobre todo porque tú quieres que tu iglesia se vuelva a ti. Bendice, Señor, a tu iglesia y ayúdanos, Señor, a retomar el camino si en alguna manera nos hemos desviado. Sabemos, Señor, que muchas de las veces los afanes de este mundo, Señor, las distracciones, Padre, a veces nos alejan, Señor, a veces te dejamos fuera de nuestros planes. Señor, pero tú quieres tener nuevamente comunión, Señor, con tu iglesia, con nosotros, así como lo querías con la iglesia de la Odisea, Señor. Padre, pedimos pues que tú seas bendiciendo a los que están enfermos, ¿verdad? Aquellos hermanos que están batallando, Señor, con su salud, que tú les ayudes. Fortalece a los que han perdido a un ser querido. Sabemos, Señor, que hay dolor en familias que ya no tienen a sus seres amados con ellos. Fortaléceles, ayúdales, Señor. Padre, te pedimos también que sigas supliendo, Señor, las necesidades de tus hijos, como lo has hecho hasta hoy, Señor. Gracias porque has sido fiel, Señor, porque provees lo necesario, Señor, para tus hijos, para tu iglesia. También, Señor, te pedimos protección por mis hermanos, Señor, en sus trabajos, a todos aquellos, Señor, que trabajan en el campo, en las empresas, Señor, dentro y fuera del país. Bendíceles, Señor. Los ponemos pues en tus manos. El caso, Señor, de nuestro hermano Sergio, Guillermo, Jesús, que se van a ir a trabajar a Estados Unidos también. Juan, que ya anda también allá, Señor, te pedimos que tú les bendigas. Y todos, Señor, los que trabajan aquí, bendíceles también. Aquellos que trabajan en áreas riesgosas como Iván, Señor, en estas áreas de salud.
por Oscar también te pedimos bendición, protección. Te pedimos también que protejas a nuestros hijos, a nuestros niños, jóvenes, adultos y ancianos. Señor, bendice con salvación a aquellos que no te conocen, Señor, que eso es lo más importante. Sí, Señor, sabemos que este virus es peligroso, es importante estar cuidándonos de él, pero, Señor, lo más importante es que una persona pueda entender que el pecado, Señor, es lo más terrible, Señor. La muerte eterna es lo más terrible que puede enfrentar una persona. Y necesitan conocerte a ti, Señor, como su Salvador personal. Te pedimos, Señor, que seas bendiciendo, pues, a aquellos que no te conocen como su Salvador. También, Padre, te pedimos bendición, Señor, y sabiduría por nuestros gobernantes, que seas bendiciendo a nuestro presidente, a aquellos que trabajan con él, para que puedan hacer un buen trabajo, Señor, para nuestro pueblo, Señor México. Señor, gracias te damos, pues, en este momento, Señor, y pedimos que tú sigas, Señor, tratando con nuestras vidas. Bendice, Señor, a aquellos hermanos que están desanimados, desalentados. Señor, que puedan, Señor, recibir esta palabra de exhortación, esta palabra de ánimo, en que tú, Señor, estás llamando a un arrepentimiento, Señor. Y gracias te damos, pues, por este tiempo. Bendice a tu iglesia, ayúdanos a salir con bien de toda esta contingencia, de este aislamiento. Líbranos de caer, Señor, en el contagio también. Danos sabiduría, prudencia. Señor, nos encomendamos, pues, en tus manos. Señor, y recibíamos también estas peticiones, estas necesidades, Señor, de Erasmo García, que tú seas bendiciendo, Señor, a Erasmo, que sobre todo con salvación, ponemos en tus manos, bendice a su esposa Socorro. Te pedimos también por nuestro hermano Lupe, que puedas sanar completamente de ese golpe que se dio, Señor, que le restaure su salud. Señor, y por aquellos hermanos que están convalecientes, Señor, los ponemos pues en tus manos también. Padre, te lo imploramos todo y agradecemos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga ricamente, hermanos. Y vamos a seguir adelante. Bendiciones.